Son las 8:34 y es con mucha satisfacción que establecemos un enlace telefónico con Huancayo para conversar con el arzobispo metropolitano de esa gran capital de la Sierra Peruana, que ha sido, como sabemos, que será creado cardenal el próximo 29 de junio. Monseñor Pedro Barreto, muy buenos días y gracias por el tiempo que dedica a la audiencia de RPP. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes en este momento. Hemos visto cómo llegó usted ayer al aeropuerto de Jauja y se le cantó una bella canción, ¿cómo no voy a ser tu amigo cardenal Pedrito si eres cardenal de Huancayo? ¿Cómo reacciona usted ante este calor popular que despierta su nombramiento como cardenal de la Iglesia Católica? Bueno, en primer lugar, decirles que me emociona porque esto no lo asumo a título personal. Yo le dije al Papa Francisco que es una designación inesperada, una designación inmerecida, y que al mismo tiempo estoy convencido que es fruto del Espíritu Santo a través del Papa Francisco. En este sentido, en el aeropuerto yo les pedí a los organizadores que no hicieran nada especial, pero fueron todos ahí y cantaron esta hermosa canción que me llegó muy dentro. Pero yo considero que el sentimiento más profundo es gratitud a Dios, porque Dios es muy generoso conmigo y con la arquidiócesis de Huancayo al designarme por primera vez un arzobispo de provincias como cardenal de la Iglesia Católica. Monseñor, por otra parte, en la misa usted habló de la alegría de ser católico. Quisiera que nos explique, por favor, esto de la alegría, porque hay algunos que asocian al catolicismo más bien con la muerte atroz de Cristo en la cruz, con el pecado, con el infierno. Pero háblenos de la alegría, por favor. Bueno, la alegría se palpaba en la iglesia catedral. Estaba abarrotada de gente. Habían venido personas, hermanos y hermanas de La Oroya, de Jauja, de Concepción, de Chupaca y de Huancayo, portando carteles, y sobre todo la entrada fue realmente conmovedora porque eran niños, eran adultos, eran ancianos. Yo mismo me quedaba admirado de cómo me acogían a mí como cardenal de la Iglesia. Yo creo que tiene algo que ver también con Francisco. La visita del Papa al Perú significó pues un remover la fe. Aquí estamos nosotros también con un lema, la alegría de ser cristiano. Entonces, esta alegría que es como la palabra, la experiencia que el Papa Francisco repite en todos sus documentos, la alegría del Evangelio, la alegría del amor, la Laudato Si, que es una alabanza al Señor, y recientemente la exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad para todos es alégrate y exulta de gozo. Es decir, estamos en este tiempo de desgracias, es verdad, de malas noticias, pero también es el aporte de la alegría que brota incontenible de la experiencia de Jesús. Monseñor, buenos días, felicitaciones. Le habla Josefina Townsend. ¿Cómo está, Josefina? ¿Qué tal? Bien, monseñor, he escuchado que usted ha dicho la importancia, ha hablado de la importancia del enfoque de género porque dignifica al hombre y a la mujer. Hay padres, sin embargo, que se oponen a que ese enfoque de género sea incluido en el currículum escolar. ¿Qué les diría? Mire, cuando hablo de enfoque de género, quizá hay que explicar un poco más. En realidad es como enfocar, si queremos, eso lo hacen los fotógrafos muy bien, ¿no? Enfocar es poner en una visión
más evangélica, más de Jesús. En el tiempo de Jesús la mujer era marginada. La mujer adúltera tenía que ser apedreada, no el varón, sino la mujer. Y Jesús vino a dignificar al varón y a la mujer. Y ese pasaje fundamental es cómo Jesús levanta a la mujer y le dice: nadie te ha condenado, nadie te ha tirado una piedra, porque Jesús dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y esto yo creo que es importante decir, hay que hacer el enfoque evangélico, es desde la mirada de Jesús. Varón y mujer son creados por Dios, que tienen una misión importante, que tienen derechos y deberes, y por eso decía, ese enfoque de género, varón, mujer, es y definitivamente desde la mirada de Jesús. Monseñor, usted se halla a la cabeza de una diócesis que está ubicada en el centro geográfico de nuestro país. No es por nada que Jauja fue nuestra primera capital, pero precisamente por eso tiene una zona de alta montaña donde hay actividad minera y problemas ambientales, pienso en la Oroya, pero también tiene una zona de selva importante, incluso parte en el Braem, ¿no es cierto? Braem, Mantaro al final. Y usted está comprometido con temas que tienen que ver con el medio ambiente y con la Amazonía, puesto que es uno de los encargados por el Papa de organizar un sínodo panamazónico de los obispos de todos los países que tienen presencia ahí. Díganos una palabra sobre estos dos aspectos de su diócesis fuera de la capital huancaína. En realidad, la arquidiócesis de Huancayo no corresponde a las fronteras políticas de la región Junín. La arquidiócesis de Huancayo tiene 5 de las 9 provincias de la región. Me refiero a Yauli y Loroya, que es precisamente una zona altamente minera, también altamente ganadera en la antigüedad, y Jauja, que fue la primera capital del Perú durante 9 meses, tenemos Concepción, que está en medio del valle, estamos en Chupaca y Huancayo. Estas 5 provincias conforman el territorio de la arquidiócesis. Hay problemas muy serios que todavía no se han resuelto por la explotación irracional de los recursos naturales. Hay una experiencia del agua que está contaminada del río Mantaro. El río Mantaro comienza en el lago Chinchaycocha o el lago Junín, y ya hay relaves muy antiguos, yo diría de hace 100 años, 150 años, que cuando llueve fluyen al lago Chinchaycocha, y ahí es un problema muy, muy grave, y eso pertenece a la diócesis de Tarma y Pasco, con Monseñor Luis Barrera, que es otro obispo. Pero el agua discurre por la Oroya, y ahí viene en todos los relaves de Yauli, y desembocan pues en el río Mantaro, que a su vez va a desembocar finalmente en el río Amazonas. El río Mantaro es un río muerto. A veces los ancianos dicen que sus abuelos se iban al río Mantaro a bañarse, a pescar truchas, etcétera, etcétera, pero ahora no se puede. Es cierto que ha habido un avance, pero no definitivamente se puede utilizar esa agua. Y el otro problema es el cambio climático. El cambio climático está afectando, el Perú es el tercer país del mundo que es más vulnerable al cambio climático. Primero es Bangladesh, segundo es Honduras y tercero el Perú. Y hay zonas en el Perú muy frágiles, y se sabe que el Valle del Mantaro, que tiene 77 kilómetros de largo y un promedio de 22 kilómetros de ancho, hay roturas de la capa de ozono y es una de las zonas más frágiles. El Huaytapallana se está
deshielando, ya se sabe que dentro de 15, 20 años no va a haber agua. Entonces el problema es muy complejo, que como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, tenemos que hacer hoy, no mañana, una propuesta de diálogo entre todos los actores sociales. Monseñor Pedro Barreto, le quería preguntar sobre otro aspecto. El Papa hace días dijo que no se puede dividir un matrimonio, pero que a veces está la desgracia que el matrimonio no funciona y es mejor separarse para evitar una guerra mundial. ¿Esta es una apertura del Papa hacia la posibilidad que la Iglesia Católica alguna vez acepte el divorcio? Bueno, en realidad esto de guerra mundial ya es una exageración, ¿no? Pero el Papa Francisco tiene una visión muy pastoral. Se pone en lugar de esas familias con hijos que están viendo constantemente agresiones, insultos, ¿no? Y por eso recomienda esta separación, porque lo que comienza mal, termina mal. A veces hay un inicio muy fugaz, poco profundo, que no tiene raíces de amor, y lógicamente se ven las consecuencias. A veces son matrimonios urgidos porque han tenido un hijo, ¿no?, que ciertamente quieren vivir así. Pero de ahí a aceptar el divorcio hay un paso. Ahora, monseñor, quisiera antes, porque creo que ya tiene usted un tiempo para esta entrevista, preguntarle por el caso de la Iglesia en Chile y la decisión drástica que ha tomado el Papa Francisco con respecto a los casos de abuso sexual. Incluso ha renunciado todos los obispos. ¿Cómo mira la Iglesia Católica, el de Lima, del Perú, lo que viene pasando con la Iglesia en Chile, sobre todo en lo que se refiere a abusos también denunciados aquí, el caso del sodalicio? ¿Piensa que debe haber un acercamiento también con las víctimas aquí en el Perú? Por supuesto, y de hecho yo creo que el ejemplo más palpable de la problemática en Chile, el Papa pidió perdón, el Papa manifestó que se había equivocado, el Papa manifestó en una carta pública que había sido mal informado y por tanto el valor que tenía era fiarse de esos hermanos cercanos que le informaban de manera parcial y no total. Entonces la valentía que tuvo el Papa Francisco de reconocer esa equivocación, de pedir perdón públicamente, de escuchar largamente a 3 de las numerosas víctimas de Chile, significó y significa también un modo de proceder que es consecuencia de lo que él siempre decía, tolerancia cero. ¿Propiciaría usted un encuentro con las víctimas aquí? Por supuesto, yo creo que hay un comisario y el Papa está muy, muy interesado. Dentro de unos días vamos a hacer pública la Conferencia Episcopal Peruana de un comunicado del Dicasterio de Vida Consagrada, que el Papa ha aprobado ese comunicado, porque le manifestamos el sábado pasado que estuvimos ahí nuestra preocupación porque el Papa dijo de regreso a Lima que dentro de un mes saldría la sentencia del señor Figari, y es una sentencia muy, muy dura. Sin embargo, el señor Figari apeló al Tribunal de la Asignatura Apostólica, que es el máximo organismo de justicia, y eso está retrasando. Pero claro, el 8 de junio, a más tardar, la Conferencia Episcopal, a través de su presidente, Monseñor Miguel Cabrejos, va a dar a publicidad ese comunicado. Muchísimas gracias, Monseñor Pedro Barreto, por sus palabras, y nos unimos a la alegría manifestada el día de ayer por los miembros de sus diócesis después de haber regresado de Roma al Perú, sabiendo que será creado cardenal el próximo 29 de junio. Muchísimas gracias y mucho éxito en su importante labor pastoral, Monseñor Pedro Barreto.
Muchas gracias. Muy Gracias. amable. Buenos días, hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias.